Okay, thank you. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo del Vet Responde. El día de hoy hablaremos sobre la inmunología en la medicina veterinaria y para ello tenemos como invitado al doctor José Ángel Gutiérrez Pabello. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto, y gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Me voy a permitir leer un breve resumen de lo que es la preparación académica de nuestro invitado de hoy. El doctor José Ángel Gutiérrez Pabello es médico veterinario zootecnista, egresado de nuestra facultad y aprobado con mención honorífica. Es maestro en ciencias en microbiología veterinaria por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Surrey en Reino Unido. Doctor en microbiología veterinaria por la Universidad Texas A&M y realizó su postdoctorado en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard. Señoras y señores, le damos la palabra al doctor José Ángel Gutiérrez Pabello. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que es un gusto estar en este formato que parece que uno está hablando y no le está hablando a nadie, pero es la nueva forma de vivir, ¿verdad? Esta tecnología. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver mi presentación. Espero que todos la puedan ver. Si es así, pues bueno, ya dijeron el título de la charla. Quisiera yo platicarles que este tema se ha sugerido porque el día 29 de abril se celebró el Día Mundial de la Inmunología. Y bueno, pues se me ocurrió estructurar una plática que le pudiera, como está abierta a todo el público, con un poco de historia en términos de la inmunología y cómo es que la inmunología surgió, cómo es que se dieron cuenta que había algo que protegía principalmente a las personas de las enfermedades. Después de esto me gustaría hacer un repaso de los conceptos más clásicos de la inmunología, un repaso muy simple para poder situarnos, para poder finalizar la charla con algunas de las situaciones más prácticas que la inmunología puede tener en la medicina veterinaria. Y siempre que enseñamos o damos clase a nuestros estudiantes de licenciatura, yo les digo que no los queremos convertir en inmunólogos, pero sí deseamos que como médicos o médicas veterinarias o tecnistas puedan tener los conocimientos básicos de inmunología para que puedan resolver los problemas que les presente la sociedad. No importa en el área en la que se desempeñen, si es en la medicina, si es en un rancho productor de ganado bovino para producir leche o producir carne, o en una granja avícola porcina, etcétera, o si se dedican a pequeñas especies, no importa. La inmunología siempre va a estar presente y se requiere de su conocimiento para que puedan tomar decisiones acertadas. Entonces, lo primero que quisiera contarles, un poquito de datos históricos de la inmunología, pues viendo aquí esta transparencia que preparé, pues nos dice, del lado izquierdo podemos observar pues una fotografía que nos habla de una cultura ancestral, la cultura china. Y bueno, los chinos, pues la verdad es que recordemos que ellos basaron el poder curar de las enfermedades a los humanos a través de la filosofía. Y esto lo hacían mediante agujas de acupuntura, mediante masajes, que de hecho ahora en nuestra sociedad, pues cualquiera ha escuchado que le truenan el empacho a alguien, ¿no?
Y cuando hacen esto, pues es parte de una medicina tradicional china, pero que tiene como un sustento de estimulación a los canales energéticos que permiten movilizar algunos elementos de la respuesta inmune, lo cual no está comprobado, pero eso es lo que parece ser. De cualquier forma, los chinos se dieron cuenta que cuando llegaba la viruela, que es una enfermedad que ahora no conocemos, porque desde 1970 fue erradicada de la faz de la Tierra, pero en aquellos años, antes de Cristo, se observaba que venía la epidemia de viruela, algunos se enfermaban, otros se infectaban y algunos morían, ¿no? Y tengo aquí unos datos, observan ustedes, dice viruela, 60% se enfermaba y 20% moría, que es algo tremendo. Si pensamos nosotros en el coronavirus, nunca hemos llegado a más del 10% de muertes en esta pandemia. Imagínense el 20% de muertes. Pero lo que ellos observaban es que después de que alguien se enfermaba la primera vez, años después, cuando regresaba nuevamente la viruela, no volvía a enfermarse. Y entonces eso les indicaba que al parecer el contacto con la enfermedad los había protegido. Y como tal empezaron a utilizar algo que se llama variolización, que era el tomar las costras de las lesiones de viruela y hacerle una cortadita en algún lugar de la piel de los niños y colocar este polvito, lo maceraban y colocaban ese polvito ahí y el niño pues recibía virus, ellos no sabían que había virus, pero recibían virus que estaban viables y virus que no estaban viables y algunos de ellos se enfermaban. Pero el punto concreto es que haciendo este procedimiento que no sabían cómo funcionaba, lograron reducir la muerte hasta un 1%, de 20% a 1%. Entonces, eso decía que era exitoso el procedimiento. En medicina veterinaria, copiando esta situación, también ahí por los años 1800, se empezó a hacer variolización del ganado para tratar de eliminar diferentes enfermedades. Y una de ellas fue Rinderpest, o la peste bovina. Y aquí tengo también en mi transparencia, entre paréntesis, un año, 2010, porque esto nos habla que después de que estos procedimientos fueron utilizados, se llegó a la conclusión de que las vacunas funcionaban y en el 2010 la comunidad veterinaria mundial pudo erradicar esta enfermedad a través de vacunación. Los chinos y todas las culturas antiguas no sabían que esto era una vacunación, que era una inmunización, pero ellos veían que funcionaba. Ahora, Edward Jenner, ya para 1798, pues él también observaba que siempre hay que ser observadores cuando a veces la situación está enfrente de nuestros ojos, solo tenemos que observar y poder concluir las cosas. Y él veía, como lo vemos en la fotografía de la izquierda, que en situaciones en donde se ordeñaba el ganado, y en esa época eran mujeres las que ordeñaban a las vacas, y la viruela también existía, como lo tengo en esta ilustración, en esta fotografía. Esta es una lesión de viruela en la glándula mamaria, en el pezón de una vaca. Y las ordeñadoras tenían contacto con estas lesiones de viruela de las vacas. Lo que se dio cuenta Edward Jenner es que cuando venía la epidemia de viruela, las que se salvaban eran precisamente las ordeñadoras que habían tenido contacto con estas lesiones de viruela bovina. Y entonces él pudo darse cuenta que, pues al parecer había algo en común entre la viruela de los bovinos y la viruela de los humanos, y que el contacto nuevamente con las lesiones logró prevenir, logró evitar que estas personas se enfermaran. Luis Pasteur, pues ya con un enfoque muy científico, él sí hizo experimentos para demostrar precisamente esto. No voy a ir a los detalles, pero él trabajó con Coryza aviar, él trabajó con rabia, perdón, este es cólera aviar, no es coryza, cólera aviar, y trabajó también con Bacillus anthracis, el causante del anthrax. No voy a
entrar en detalles porque no tengo tanto tiempo, pero Louis Pasteur logró acuñar esta situación de demostrar que el contacto con los agentes patógenos, que se les disminuyó la virulencia, lograba crear una respuesta inmune que en ese momento no sabía cómo, pero que protegía. El último dato histórico que quiero compartir con ustedes pues es el de Elias Mechnikov. Es una historia muy interesante porque pues él era un zoólogo, en realidad él no sabía medicina, pero gracias a ser observador y gustarle mucho el ver a través del microscopio, él se dio cuenta que él trabajaba con las larvas de las estrellas de mar, que son transparentes. Y entonces lo que él hacía, les clavaba unas espinitas como de un rosal y le clavaba las espinas. Y él veía que cada vez que hacía esto y lo miraba al microscopio, se daba cuenta que justo donde entró la espina, migraban un grupo de células, como si fueran amibas. Y cada vez que lo hacía, sucedía lo mismo. Y después utilizó carmín para introducirlo también. Y después de ciertos minutos, él se daba cuenta que esas células que parecían reptar alrededor de la espina, ahora tenían el carmín adentro, en el citoplasma. Y él, con todos estos conocimientos, observaciones, acuñó el término de fagocitosis, ¿no? Muy bien, entonces llegamos al punto de qué es la inmunología. Pues la inmunología, como lo dice aquí, pues es una rama de las ciencias médicas que estudia el sistema inmune. ¿Y cuál es el sistema inmune? Pues el sistema inmune es un conjunto de órganos, tejidos y células. Y dice aquí que en los vertebrados tienen como función biológica el reconocer elementos extraños o ajenos. Todo lo extraño, la respuesta inmune no le gusta. Todo lo que encuentra que es extraño va a intentar destruirlo. Y dice ahí vertebrados porque quisiera hacer una anotación. Los invertebrados no están tan evolucionados en la respuesta inmune y tienen una respuesta inmune mucho más basal, que también les trata de eliminar de los agentes extraños, pero son los vertebrados los que evolutivamente han mostrado una mayor capacidad para evitar la presencia de estos agentes extraños. Y entonces de este concepto viene el término inmunitas. Inmunitas es libre de enfermedad. Inmunitas es un concepto que se le aplicaba a los senadores en Roma, en la Roma antigua, y en donde se les exentaba de tener ciertas actividades para protegerlos en su puesto. Entonces los protegían. Y se tomó el término para inmunología porque inmunitas es proteger en contra de enfermedades. Y finalmente, inmunitas, quisiera que recordáramos más bien que es libre ¿de qué? De agentes extraños como los que tenemos ahí en esta definición. Ahora, si ya sabemos qué es la inmunidad, libre de agentes extraños, libre de enfermedad, pues aquí hay una pequeña definición que dice que es esta capacidad para resistir la agresión de agentes extraños al organismo que generalmente le producen enfermedad. Pero sí quisiera decir que el polen que circula en nuestra atmósfera, que el carbono que a veces respiramos, que los mineros que están en las minas y aspiran diferentes compuestos, pues esos no son patógenos, pero sí son agentes extraños. Todo esto es identificado por la respuesta inmune, por la inmunidad, y trata de eliminarlos. Y normalmente la inmunidad empieza por producir una inflamación. Una inflamación es el elemento número uno para advertirle o echar a andar la respuesta inmune. Ahora, debo decir que la respuesta inmune la podemos dividir en dos. La respuesta inmune innata es con la que nacemos, y la respuesta inmune adquirida, pues ya su nombre nos dice, la vamos adquiriendo conforme nacemos y crecemos. Ahora, algunas de las características de esta respuesta inmune innata y adquirida las tenemos aquí. Quiero irlas mencionando y compararlas una por una. La respuesta inmune innata es constitutiva. Esto quiere decir que está presente desde que nacemos. Es más, desde la etapa fetal ya está presente esta respuesta constitutiva, que si el feto tuviera una infección, este sistema
esta respuesta inmune innata trataría de resolver la presencia de este agente extraño. En el caso de la respuesta inmune adquirida, no es que ya esté presente como tal, sino que requiere echarse a andar. O sea, está, si lo quisiera decir en palabras llanas, está en concentraciones muy bajas, pero requiere un contacto para empezar a crecer exponencialmente. Y por eso es que a veces podríamos entender que las vacunas nos tenemos que revacunar porque el primer contacto va a dar cierta cantidad de respuesta, pero si nos revacunamos, incrementamos esa capacidad, y si nos revacunamos nuevamente, seguimos incrementando esa capacidad, y tal es el caso que a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía en la casa, pues los vacunamos cada año para evitarles enfermedades, ¿no? Y cada vez que los revacunamos, se incrementa esta respuesta inmune y los protege mucho más. Ahora, la respuesta innata es inespecífica, y esto se refiere a que no importa si es una bacteria, un hongo, un virus, o un pedazo de madera, un pedazo de plomo, no importa. La respuesta inmune innata solo va a identificar que es extraño y va a montar una respuesta. En cambio, la respuesta inmune adquirida es específica. Hay células que identifican al virus o a la proteína spike de coronavirus y solo sirven para identificar a esa proteína. Y se requieren otras células para el virus dijéramos en el caso de perros de moquillo, o para el virus de la panleucopenia felina o del patógeno que ustedes quieran. Entonces, esa es la diferencia entre inespecífica y específica. Y la respuesta inmune innata no tiene memoria, o sea, cada vez empieza de cero y se echa a andar exactamente igual. En cambio, la respuesta inmune adquirida sí tiene memoria, y era lo que decíamos. Nos vacunamos una vez y guarda células de memoria que reconocen cuando nos revacunamos o nos infectamos nuevamente. Se incrementa, guarda esa memoria, y esas células de memoria hacen que la respuesta inmune sea mucho más rápida y crezca tremendamente con cada vez que se encuentra con el agente extraño. La respuesta inmune innata es inmediata, la respuesta inmune adquirida no es inmediata la primera vez porque requiere echarse a andar, requiere de contacto, pero a través de la segunda, tercera, cuarta vez ya es inmediata. La respuesta inmune innata no se transfiere, a diferencia de la respuesta adquirida que sí se transfiere, y la respuesta inmune innata está constituida por barreras físicas, la piel, las mucosas, químicas, el pH del estómago, celulares, los neutrófilos, los macrófagos, y moleculares, algunas defensinas, diferentes moléculas, el complemento, etc. En cambio, la respuesta inmune adquirida está constituida principalmente por linfocitos y anticuerpos, que todos conocemos ese nombre, anticuerpos, y decimos, es que si nos enfermamos vamos a crear anticuerpos, si nos vacunamos vamos a crear anticuerpos, y es lo que miden muchas pruebas ahora con el mejor ejemplo que es coronavirus. Pues muchas de las pruebas eran serológicas y pretendían mostrar la presencia de anticuerpos. Muy bien. Entonces, esta inmunidad decíamos que es innata y adquirida. Quiero utilizar este ejemplo que está aquí como para ilustrarlo mejor. La primera vez que se presenta en el cuerpo extraño, cualquiera que éste sea, la primera inmunidad que va a entrar en acción es la respuesta inmune innata. Si la respuesta inmune innata es excelente, si tiene una gran capacidad, no se va a enfermar la persona, ¿no? Y quiero que recordemos que en el caso de coronavirus hubo personas que estaban infectadas, pero nunca mostraron signos clínicos. Esto quiere decir que no hubo necesidad que desarrollaran tal vez respuesta inmune adaptativa o adquirida, sino que la respuesta inmune innata fue suficiente para poder limitar el crecimiento de este virus. Eran positivos, pero nunca tuvieron un signo clínico. A diferencia de los que la respuesta inmune innata no fue suficiente, el virus logró causar daño, se procesa como enfermedad, y ya que el virus pudo traspasar las barreras de la inmunidad innata, se encuentra con la inmunidad adaptativa o adquirida, que decíamos son linfocitos,
producción de anticuerpos, etcétera. Y normalmente esta respuesta inmune es la que nos ayuda a lograr una recuperación. Y otro de los conceptos importantes que está en esta ilustración es que el contacto con estos agentes extraños nos genera, como parte de la respuesta adquirida, una memoria inmunológica que se guarda ahí y que nos sirve. A los que ya tenemos varias décadas, nos vacunaron de niños en contra de la tuberculosis bovina con una vacuna que se llama BCG. Y si nos hicieran pruebas ahorita, es capaz que todavía tendríamos memoria inmunológica en contra de este patógeno. Bueno, entonces solo como ejemplos de lo que estoy diciendo dentro de las barreras físicas, químicas y biológicas de la respuesta inmune innata, pues aquí les puse un cocodrilo porque la piel de cocodrilo es súper resistente y lo libra de muchos elementos que a otras especies animales les podrían ocasionar enfermedad. Ahora, nuestra piel, la piel de los humanos, también es muy resistente y tiene características de ser impermeable y de tener queratina y otras proteínas que la hacen resistir, y tenemos bacterias encima en la piel y no nos enfermamos, ¿verdad? Simplemente las acarreamos ahí. En fin, eso sería la piel. Pero recordemos que la mucosa, cualquier mucosa, aquí es una boca humana, pero la mucosa que hay en la lengua, que hay en la cavidad oral de cualquier especie animal, de los humanos, etcétera, pues es una barrera física que evita que penetren los patógenos, ¿verdad? Ahora, debemos de considerar que en la boca también tenemos una microbiota, un conjunto de bacterias que están presentes ahí. Y esas bacterias son benéficas. Para aquellos que piensan que no podemos estar en contacto con bacterias, las tenemos sobre nosotros, dentro de nosotros, y a pesar de eso vivimos bien. Nos sirven porque nos ayudan. Podríamos hasta pensar que estas bacterias forman parte de esas barreras de la respuesta inmune innata. Entonces, sirve porque por competencia eliminan la posibilidad de los patógenos de colonizar. Ahora, piensen ustedes en el pH que hay en la boca. Piensen ustedes que en la saliva hay enzimas como la lisozima que ayudan a destruir a los patógenos. Si viéramos en los pulmones, pues los cilios, el moco que se produce. Si viéramos en el estómago, el pH ácido que tenemos ahí. Todos estos son elementos y la presencia aquí de estos microorganismos que le llamamos microbiota, que sirven también para controlar a los agentes patógenos. Entonces, estos son ejemplos de respuesta inmune innata. También hay en el oído, en el ojo, recordemos que también hay otros elementos, nuestras pestañas, el que podamos parpadear, las lágrimas, etcétera. Y en las lágrimas también hay lisozima, ¿no? Y en medicina veterinaria, pues tenemos que contemplar la glándula mamaria de los rumiantes principalmente, ¿no? Se produce leche de vaca, leche de cabra, leche de borrega, y bueno, donde hay búfalas, también leche de búfala. En fin, también hay elementos de la respuesta inmune innata que están en este tejido evitando que se ocasione una infección precisamente de la glándula mamaria. Ahora, la respuesta inmune adquirida la tengo aquí en esta sola transparencia. No quiero ir en muchos detalles. Solo quisiera que se dieran cuenta nuevamente que empezamos con la presencia de un agente extraño, diferentes patógenos, y que la respuesta inmune adquirida se puede dividir en dos. Aquella que la conocemos como humoral y que es cuando ya producimos los anticuerpos, y aquella que conocemos como celular, cuando ya esta respuesta está mediada por diferentes células. No voy a abundar en estos términos, pero solo ubicarnos en que hay humoral y esta circula en la sangre, o celular que está en los tejidos. Muy bien, entonces la pequeña introducción que quería hacer. Ahora me gustaría que pasáramos hacia las aplicaciones de la inmunología en la medicina veterinaria. Y entonces tenemos el primer término, que sería inmunoprofilaxis. Del griego pro, que es anticipación, a favor, más filacos, protector. Entonces, la inmunoprofilaxis, como lo tenemos ahí en esta definición, es la prevención de las enfermedades a través de la inmunidad conferida por la administración de sueros o vacunas.
Entonces, ya habíamos hablado de vacunas. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Quisiera que consideráramos este punto. Es la protección. Protección empleando principalmente vacunas, productos biológicos. ¿Y cuáles son los productos biológicos más comunes? Los que conocemos como vacunas, que es una suspensión de antígenos. ¿Cuáles serían los antígenos? Para efectos generales, yo diría la proteína spike del coronavirus, ese es el antígeno. El virus completo de la rabia, ese es el antígeno. Y así con cada patógeno, ¿no? Entonces, suspensión de antígenos de agentes patógenos cuya virulencia ha sido disminuida. Y esto es súper importante. A un virus que ocasiona enfermedad le tenemos que quitar la virulencia para poder utilizarlo en una vacuna. De otra forma, pues vamos a producir la enfermedad. En fin, hay que ser cuidadosos con esto. Y esto se hace por atenuación o modificación. ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se atenúa? Tal vez en la sección de preguntas y respuestas lo podríamos considerar. Y esta vacuna se usa para inducir una inmunidad protectora para prevenir enfermedades. Básicamente eso es lo que es una vacuna. Ahora, una bacterina, a diferencia de la vacuna, es una suspensión de bacterias muertas. Entonces, hay una diferencia entre vacuna y bacterina. Si las bacterias están muertas, lo vamos a llamar bacterina. Y el último ejemplo que tengo aquí es un toxoide. Y yo creo que todos nos hemos enfrentado tal vez una vez en nuestra vida que nos aplican el toxoide tetánico. Y cuando nos lo aplican porque pisamos un clavo, nos lo clavamos en la planta del pie y estaba oxidado, toda esta historia que hay alrededor de los materiales oxidados, decimos, puede ser que te pueda dar tétanos, vamos a aplicarte un toxoide. ¿Y qué es un toxoide? Es una toxina a la que le quitamos el efecto tóxico y la utilizamos como antígeno para prevenir una enfermedad, ¿no? Pues como el tétanos. Ahora, ¿cuáles son las características de una vacuna ideal? Bueno, no quiero entrar en detalle en todas, pero que fuera barata. Piensen ustedes cuánto cuesta cada vacuna que hemos comprado como país de coronavirus. No es muy barato. Necesitamos vacunas que sean baratas. Vacunas que no tengan efectos colaterales, o sea que no sé si ustedes se vacunaron con AstraZeneca, pero a mí sí me tocó AstraZeneca y sí pasé una tarde pues un poquito molesto, me sentía un poco enfermo, ¿no? Me tomé un ibuprofeno y con eso se me quitó, pero sé de personas que les pasó 2 o 3 días sufrieron estos efectos colaterales. Lo ideal, pues, es que fuera segura y que no tuviéramos efectos colaterales. La otra es que nos vacunaran una vez en la vida y no necesitáramos ningún refuerzo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Y de esas vacunas, pues hay muy pocas. Casi siempre nos tenemos que estar revacunando. Que haya un manejo fácil. No sé si recuerdan ustedes que las vacunas de coronavirus o contra coronavirus, aquellas de Pfizer necesitaban menos 70 grados centígrados. Y pues eso no es fácil, ¿verdad?, de conseguir. No es fácil de conservar, entonces eso creaba una complicación. Las otras vacunas de adenovirus, pues ya fueron más fáciles porque necesitaban refrigeración, no menos 70. Fáciles de aplicar, o sea, en un bracito. Piensen ustedes que los médicos y médicas veterinarias pues tienen que lidiar con bovinos de 800 kilos. Yo quiero pensar que ojalá y la pudiéramos untar en la piel y eso sería fácil, pero a veces no es tan fácil como eso. Nos tenemos que acercar, clavar una aguja, conectar una jeringa e inocular. Y a veces, pues eso cuesta trabajo. Y si tenemos 100 bovinos formados, se pueden imaginar las destrezas que debe adquirir un médico o una médica veterinaria. Bueno, barata y segura, ya lo habíamos dicho. Este es otro punto importante. Y nuevamente recurro al ejemplo del coronavirus, porque el coronavirus es una zoonosis, una enfermedad que es compartida entre los humanos y los animales. Y las vacunas, uno de los puntos importantes en salud pública y que tiene que ver con el trabajo de los veterinarios, es eliminar el riesgo de la infección de estos patógenos que afectan a los animales y que no queremos que nos afecten a nosotros, ¿no? Ahora,
Aquí hay otro punto para que puedan ustedes, sobre todo aquellos que tienen cachorritos de algún tipo o tienen acceso a animales jóvenes, creo que es importante el saber que debe de existir una inmunidad materna. Y la inmunidad materna, esto implica que si tenemos una perrita, la debemos de preparar antes de que esté gestante, inmunizándola perfectamente para que tenga una buena cantidad de anticuerpos, para que después, cuando nazca el cachorro, pueda consumir calostro y pasarle los anticuerpos o a través de la placenta. Y puse aquí varias imágenes, estas de la izquierda, en el caso de los equinos, de los cerdos y de los bovinos, en donde por situaciones particulares no hay un paso de esta respuesta inmune de la madre hacia el feto a través de la placenta. Esto no sucede. ¿Por qué? Porque tienen muchas capas entre una y otra de las placentas. Por lo tanto, es súper importante saber que estas especies y algunas otras requieren consumir calostro tan pronto como nazcan. Si no lo hacen, el potencial de que mueran es muy alto. A diferencia de las fotografías de la derecha, ¿cuántas veces nos hemos enterado que abandonaron unos cachorritos en la calle, los recogimos, conseguimos una mamilita como la que vemos ahí, vean el gatito muy bien entrenado ya para consumir, o los animales silvestres que los tienen en la colección inadecuadamente y después les dan lechita para consumir? Pues quiere decir, y sí crecen y no se mueren. Esto es porque a nivel de la placenta sí hubo un paso de anticuerpos. Entonces, importante considerar este punto. Con esto termino lo de las vacunas, me voy al inmunodiagnóstico, que es otra de las aplicaciones importantes. Y aquí dice ya conjunto de técnicas en donde lo que queremos es que identificar la presencia de la respuesta inmune inducida por un antígeno o identificar la presencia del patógeno a través de anticuerpos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Aquí tengo estas que parecen ser unas Y, que es la estructura de un anticuerpo. Entonces tiene esta característica y dijéramos que estos son los antígenos del patógeno que ustedes quieran. Lo que tiene que suceder es esta unión, y cuando sucede esta unión nosotros lo podemos identificar, y entonces en eso se basa una prueba de diagnóstico. Estas son las diferentes inmunoglobulinas que existen, algunas con una mayor complejidad que otras, pero todas funcionan en diferentes condiciones. ELISA no es el nombre de una chica, es una técnica que sirve para medir anticuerpos. Por ejemplo, ahora de coronavirus, si nos vacunaron y quisiéramos saber si tenemos una buena cantidad de anticuerpos, pues vamos y solicitamos en un laboratorio que nos hagan una prueba de ELISA, nos toman una muestra de sangre, obtienen el suero y la utilizan mediante esta prueba que es muy sensible y específica. Existe otra como la inmunofluorescencia. Aquí vemos el uso de la inmunofluorescencia, perdón. Y voy a poner un ejemplo muy importante en medicina veterinaria, que es la rabia. ¿Cuántas veces no hemos sabido de casos de perros que potencialmente parecen haber sido contagiados con rabia? Los aíslan, si el perro muere, hay que hacerle una prueba para identificar la presencia del virus en el cerebro, y lo que se utiliza es inmunofluorescencia. Entonces, súper importante en medicina veterinaria y en salud pública. O esta otra prueba, que es una prueba de precipitación en gel, que nos ayuda en medicina veterinaria. Voy a pensar en productos de origen animal. Pensemos que tengo una carne o un preparado de diferentes carnes, en donde me dicen que está hecha de carne de res y de cerdo. Y si yo tengo dudas, puedo utilizar la técnica que tenemos en la pantalla para identificar si verdaderamente contiene solamente res y cerdo, o le pusieron pescado, o le adulteraron con alguna otra cosa. Entonces, de súper importancia estas técnicas de diagnóstico. Después, aglutinaciones como las que vemos aquí. Súper importante para identificar enfermedades importantísimas como zoonosis, como la brucelosis bovina, que se transmite a través de la leche que contiene las bacterias. Bueno, pues nos interesa saber si los bovinos son brucelosos o no, para tratar de eliminarlos
y evitar que nos puedan infectar a los humanos. O la tuberculosis bovina. Esta es una fotografía de uno de los centros de enseñanza, investigación y extensión que tenemos en la facultad. Para aquellos que nos conocen, saben que está en Martínez de la Torre, Veracruz. Es un lugar precioso. Ojalá y algún día nos puedan visitar ahí en este lugar. Y bueno, está libre, como dice ahí, libre de tuberculosis, pero para saber que no hay tuberculosis en el ganado, tenemos que hacer pruebas diagnósticas como la que vemos aquí. Esta es una intradermorreacción, inoculamos el antígeno en la piel, medimos la piel y después observamos la reacción. Esta reacción está mediada por células y entre más grande sea, nos está indicando que el bovino está infectado o que hay una gran posibilidad de que esté infectado y lo tenemos que desechar para evitar que contagie a los otros bovinos o que pueda contagiar también a los humanos. Y finalmente quiero hablar de la inmunoterapia. Esta inmunoterapia nos sirve para el tratamiento de diferentes enfermedades utilizando los elementos de la respuesta inmune. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Quisiera yo tomar de aquí BCG, que ya les había dicho que se utiliza como la vacuna para prevenir la tuberculosis, pero esa misma bacteria se utiliza para tratar el cáncer de vejiga en los humanos. Y se utiliza porque produce un gran proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué otros usos podemos ver? Sueros hiperinmunes. O sea, son sueros que se producen con una gran cantidad de anticuerpos contra algo. Ejemplo, pues tal vez una toxina bacteriana. Ejemplo, pues tal vez el veneno de una serpiente o el veneno de un alacrán o de algún otro animal que nos pueda introducir su toxina y que nos pueda ocasionar la muerte. Entonces, ahí esos casos, no solamente para los humanos, sino también para los animales, tenemos que utilizar sueros hiperinmunes. Ahora, aquí les puse también el factor de transferencia, que no es más que un extracto linfocitario. Ese factor de transferencia se colecta sangre de un perro sano, se aíslan los leucocitos, los glóbulos blancos, se fraccionan, se les hace una purificación y después esos se pueden inocular a un perrito que está enfermado y también se utilizan en humanos. Estos factores de transferencia los produce el Instituto Politécnico Nacional para uso en humanos. Y aquí les pongo esto que ha difundido Ciencia UNAM. Me mordió una serpiente, dice. Y les muestra cómo se produce un antiveneno, que es precisamente esto que les había comentado de sueros hiperinmunes. Se colecta el veneno, como lo vemos aquí. El veneno se le da un tratamiento, se le quita la porción tóxica, se inocula en un caballo, varias ocasiones se colecta la sangre, se aísla el suero y se envasa y está listo para tenerlo disponible en lugares donde es posible que los ofidios nos puedan morder e inocularnos el suero. Y ya para finalizar, pues les quiero presentar esto que viene causando sensación y en donde los médicos o los profesionales de la medicina veterinaria participamos de alguna manera con conceptos de inmunología. Cerdos genéticamente modificados para ser donantes de órganos para humanos, en donde todos sabemos, si en un inicio dije que la respuesta inmune trata de buscar lo extraño para destruirlo, pues un cerdo es extraño para un ser humano. Entonces hay que hacer una serie de modificaciones para lograr que el sistema inmune de los humanos no reconozca los órganos de los cerdos como algo extraño y los destruya. Entonces, esta es otra posibilidad que les quería mostrar. Y los dejo con esta fotografía de la biblioteca central en nuestro campus en Ciudad Universitaria para entrar a la sesión de preguntas y trataré de contestar lo que ustedes me preguntan. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, excelente como siempre. Y vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Manuel Ortega nos pregunta, ¿por qué aún no hay vacuna contra el SIDA? Bueno, esa es una excelente pregunta. Resulta que en muchas ocasiones no todos los virus tienen como que las proteínas adecuadas
para que sean reconocidas por el sistema inmune como agentes extraños. Y no es que el virus que produce la inmunodeficiencia adquirida, no es que no sea extraño, pero es que tal vez la estructura de sus proteínas no reúne los requisitos, no hable de eso, pero existen requisitos que debe reunir un antígeno para que pueda ser reconocido como extraño, para que se puedan producir anticuerpos contra esta proteína o contra estas proteínas. Debe tener un tamaño específico, cierta combinación tal vez de estructuras de aminoácidos o de lípidos o de carbohidratos, etc. Lo que creo es que no se ha encontrado el antígeno correcto que pueda proteger a los humanos contra este virus. Muchas gracias, doctor. Lucía Valdés, ¿por qué si son especies tan diferentes hay enfermedades que comparten los animales y los humanos? Bueno, lo que pasa es que si bien somos diferentes, pero evolutivamente estamos cercanos, o sea, somos mamíferos y muchas de nuestras reacciones o nuestros sistemas son parecidos. Pero lo que sí es claro es que si un virus encuentra los receptores adecuados en las células de los animales y esos receptores también se encuentran en el humano, si compartimos esa codificación, entonces el virus o la bacteria o el hongo va a tener la capacidad de infectar a humanos y a animales. Ahora les pongo un ejemplo. Los profesionales de la medicina veterinaria, si trabajamos con pequeñas especies, nos enfrentamos a casos de perros enfermos por parvovirus o perros enfermos por moquillo, que son dos enfermedades virales. Y estamos en contacto, y a veces estamos hasta en contacto con las heces, con la sangre, que contiene virus. Y los humanos no padecemos moquillo y los humanos no padecemos parvovirus canino. Y la razón de esto es porque si el virus de moquillo encuentra las condiciones adecuadas en el perro, en los canideos, para poder infectarlos y producir enfermedad, pero esas condiciones no están en las células del humano y por lo tanto, aunque estemos en contacto con el virus, no podrá ocasionarnos enfermedad. Muchas gracias, doctor. Héctor Girón nos pregunta, ¿por qué una vacuna no se puede desarrollar en días? Bueno, no se puede desarrollar en poco tiempo porque una vacuna, primero, se tiene que diseñar. Existen muchas formas para diseñar una vacuna. Ahora la bioinformática nos permite acelerar este proceso. Pero el problema no es encontrar como que el antígeno candidato. El problema es demostrar que ese antígeno protege a las personas o a los animales, los protege en contra de la enfermedad. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de el coronavirus, las vacunas que se licenciaron decían que por carácter de emergencia estaban licenciadas para uso en humano, pero no terminaron todas las fases para poder demostrar fehacientemente que protegen. Entonces, lo que toma años es los estudios. Primero tenemos que verificar que no cause efectos secundarios, que no te dé fiebre, que no te duele el brazo, que no nos ocasione o sea, que si hay una persona o un animal gestante, que no vaya a inducir aborto, que no produzca cáncer, o sea, una gran cantidad de cosas que tenemos que vigilar que no suceda cuando inoculamos esto. Entonces lleva tiempo. Después tenemos que ver que produzca anticuerpos. Y después de eso tenemos que ver que esos anticuerpos verdaderamente protejan y se tiene que hacer en la población blanco. Si es una vacuna para humanos, si bien se puede hacer experimentación en ratones o en algún otro animal de laboratorio, después se tiene que probar con humanos. No sé si vieron la convocatoria para la vacuna Patria, donde se estaban solicitando personas que quisieran, pues, participar en el experimento que van a hacer para demostrar que protege. Entonces, por eso nos lleva tanto tiempo el poder tener una vacuna eficiente.
Gracias, doctor. Kevin Leiva, en el caso de los ornitorrincos, al ser un mamífero que nace de huevo y posteriormente la cría se lleva a la bolsa del marsupial, ¿qué proceso de inmunidad adquiere del huevo y de la glándula mamaria? Mira, mentiría si te dijera que sé exactamente lo que pasa en el ornitorrinco, pero te puedo decir que en aves, que podría ser el caso más cercano, en aves es el saco vitelino el que provee de nutrientes, y si la gallina que puso el huevo que está fértil fue vacunada, está vacunada perfectamente, a través del saco vitelino va a producir o le va a transferir los anticuerpos para, en este caso, el polluelo, ¿no? Entonces, recordemos que los mamíferos se transmite ya sea a través de las placentas, que no es el caso del ornitorrinco, pero también se hace a través de lo que conocemos como el calostro, ¿no? Entonces, es posible que pueda, y quiero decir, no lo sé exactamente, pero teorizando, me atrevo a pensar que es posible que tenga estas dos posibilidades. Gracias, doctor. Hugo Solís nos pregunta por qué se dan enfermedades autoinmunes en animales. Sí, bueno, y no solamente en animales, en humanos, ¿no? Existen muchas razones por las que aparecen enfermedades autoinmunes. Una de ellas tiene que ver con, bueno, no lo expliqué por falta de tiempo, pero resulta que en la etapa fetal hay una selección de todos los linfocitos que se producen en un animal, en una persona. Y todas las células linfocíticas que reconocen los antígenos propios se eliminan y se les induce una muerte que se conoce como apoptosis. Entonces, si es exitoso este mecanismo de selección, elimina todos los linfocitos que podrían ocasionar autoinmunidad. Pero recuerden que en biología no hay 100% de éxito. Siempre hay cosas que fallan. Entonces, puede ser que en algunos animales, en algunos individuos, esta selección no fue tan exitosa y se colaron ciertas clonas de linfocitos que reconocen lo propio y en el futuro van a ocasionar autoinmunidad. Pero otra cosa que puede ser es que haya antígenos compartidos. Y voy a pensar en el ejemplo de los estreptococos beta hemolíticos y un componente del corazón de los humanos. La proteína M de los estreptococos y la miosina, si no me equivoco, en el tejido cardíaco, se parecen mucho. Y entonces, cuando hay infección por un estreptococo, se monta una respuesta en contra de la proteína M del estreptococo, pero los anticuerpos que se forman encuentran que en el corazón hay algo parecido y también lo atacan. Entonces, te estoy dando dos ejemplos, aunque existen muchos más de la autoinmunidad. Gracias, doctor. Jesús Soto, ¿cómo se logra la inmunidad colectiva en animales? ¿Se da de la misma forma que en los humanos? Sí, efectivamente funciona de la misma manera. Una de ellas es vacunando. La otra de ellas es permitiendo que la enfermedad, si no es mortal, la enfermedad se haga enzótica. O sea, que esté circulando la bacteria, el virus entre los animales, y esto va a crear una inmunidad que en medicina veterinaria le conocemos como inmunidad de Hato. Recordemos que Hato es el nombre que se le da a un grupo de animales, sobre todo de tipo rumiantes. Pero sí, es idéntico. Gracias, doctor. Miguel Torres, ¿por qué es más efectiva una prueba PCR que una prueba rápida? Pues te lo voy a decir. Bueno, para empezar, PCR no es una prueba que utilice elementos de la respuesta inmune. PCR es una prueba molecular que trata de identificar la presencia del virus, pero a nivel molecular, de fragmentos del DNA. Entonces, no tiene que ver la respuesta inmune con esto. Pero lo que te podría decir es que el PCR es una prueba mucho más sensible y específica y, por lo tanto, si es
altamente sensible quiere decir que identifica en un gran porcentaje a los verdaderos enfermos. Entonces, esa es la razón. Las pruebas serológicas, y voy a decir, una PCR puede andar alrededor del 99% de sensibilidad y muy cercana también en ese número a la especificidad. Y una prueba serológica puede estar alrededor del 85, el 90%. Eso quiere decir que si utilizo una prueba serológica que tiene 90% de sensibilidad, quiere decir que de cada 10 individuos, de cada 100 individuos, 90 quedarán bien diagnosticados y 10 no podrán ser identificados como positivos porque la prueba no tiene esa capacidad. Entonces quedarían como falsos negativos. Pero si tenemos una PCR que es 99%, quiere decir que la posibilidad de que se equivoque es 1 en 100. Entonces, por eso es que es más efectiva. Muchas gracias, doctor. Josué Dorantes nos pregunta ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes más comunes en animales? Bueno, hay diferentes. Hay un síndrome que se llama Shediac-Higashi. Perdón, ¿fueron de enfermedades qué? Autoinmunes, doctor. Autoinmunes. Sí. Perdón, pensé que eran inmunodeficiencias. No, Shediac-Higashi es de inmunodeficiencias. Pero la autoinmunidad, pues, tiene que ver con el reconocimiento de diferentes elementos. Se me escapa ahorita de la memoria el darte 2 o 3 enfermedades. Y con esa me vas a disculpar, pero no, ahorita no recuerdo cuáles son las enfermedades más comunes, aunque te puedo decir que hay, por ejemplo, si nosotros dejamos a una vaca sin ordeñar, una vaca lechera sin ordeñar, es probable que haya una regresión de la leche y sobre todo de la caseína que hay en la leche, entre contacto con la circulación sanguínea, y esto puede ocasionar una respuesta de autoinmunidad en contra de componentes de la leche, por ejemplo. Gracias, doctor. Raúl Pérez, ¿qué tan cierto es que si un perro con rabia te muerde, no hay vuelta para atrás y te vas a enfermar? No, sí hay vuelta para atrás. De hecho, desde Louis Pasteur, una de las formas que él demostró que esto servía, él se dedicaba a inocular conejos con lo que colectaba del sistema nervioso de los perros rabiosos o de los lobos. Y sucedía que los conejos les daba rabia también. Y entonces él experimentaba con esto y tomaba la médula del sistema nervioso central y la colocaba a que le diera la luz solar y de esta forma inhibía o evitaba la viabilidad del virus de la rabia. Entonces esto es lo que inoculaba experimentalmente en otros conejos y veía que protegía. Entonces, en una situación cuando estaba con estos experimentos, hubo un niño que fue mordido por un lobo, si no mal recuerdo, y le dijo a sus papás que pues, él estaba experimentando esto, que si querían que le podría aplicar lo mismo que a los conejos, y lo salvó. Entonces nosotros sabemos que, bueno, una de las ventajas, por así decirlo, es donde sucede la mordida en qué parte del cuerpo nos muerda el animal rabioso. Entre más lejos del sistema nervioso central tenemos más tiempo para poder evitar enfermarnos. ¿Por qué? Porque el virus migra muy lentamente a través del sistema nervioso central y va a tardar cierto número de días en llegar a la parte en donde si ya infecta el sistema nervioso central, pues ahí sí ya es irreversible. Entonces, si nos vacunamos o si utilizamos un antisuero o un suero hiperinmune con anticuerpos contra rabia y lo instilamos alrededor de la mordida, existe una muy buena posibilidad de que podamos salvarnos. Gracias, doctor. Luis Lira, ¿las vacunas actúan de forma inmediata? La primera vez no actúan de forma inmediata. Y esto tarda entre 15 y 21 días, y recuerden ustedes todo lo que se ha venido manejando alrededor de las revacunaciones con el coronavirus, ¿no?
no se revacuna inmediatamente, o le dicen, usted está vacunado, pero está en riesgo todavía porque su respuesta inmune va a tardar en formarse. En algunas ocasiones puede ser tan rápido como 7 días, algunas personas 15, 21, 2 meses, etcétera. Cada persona es diferente. La primera vez va a tardar, pero recordemos que dije que había células de memoria. Y cuando ya se formaron esas células de memoria después de la primera inmunización, la segunda vez es rapidísimo. Es en un día, 2 días, se incrementa la respuesta inmune en una segunda, tercera, cuarta exposición. Gracias, doctor. Y la última pregunta. Josefina Domínguez, ¿por qué se dice que cuando una persona se debe vacunar de 2 cosas diferentes, se deben vacunar juntas? No necesariamente. En realidad no necesariamente tiene que suceder así. Recordemos que las vacunas son diseñadas y tienen que ser probadas, como ya lo comenté. Entonces, en el caso de animales, existen vacunas que son monovalentes, o sea, que solo tienen un antígeno, algunas que tienen 2, algunas que tienen 3, y algunas que tienen 6, 7, 8 diferentes antígenos. Y todas funcionan, pero esto quiere decir que la combinación de los diferentes antígenos ya fue probada en diferentes laboratorios, en diferentes experimentos, y se ha demostrado que bajo esas circunstancias todos funcionan. Ahora, si nosotros tratamos de combinar 2 antígenos en una sola vacuna y hacemos las pruebas y solo se forma respuesta inmune contra uno y contra la otra no, pues definitivamente no la recomendaríamos o no pasaría el proceso de aceptación ante COFEPRIS o ante la autoridad en Senacica, no la autorizarían. Entonces, no es que se tengan que combinar, es que dentro del diseño de la vacuna, si se demostró que se pueden aplicar dobles, triples, etcétera, y si funciona, se demostró que funciona, pues entonces se aplican en conjunto. Perfecto, doctor. Pues nuevamente agradecemos su presencia en este capítulo del Ben Responde y los invitamos a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla a vernos dentro de 8 días con un nuevo tema en este serial. Doctor, muchísimas gracias y buenas noches. Sí, gracias a ustedes por su atención. Espero que les haya servido un poco todo esto que les comenté. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Buenas noches.